Juan trouxe algumas situações assim de matemática, de las matemáticas avanzadas, Juan. ¿Sí? ¿Puedo hablar así, Sí, español, portugués, como sepa como cualquiera? quieras, como quieras. Perfeito. Bueno, de matemática avançada, né? Eu trato mais de a matemática escolar e como que a Sí, inteligência artificial pode ser uma ferramenta para o professor. Eu acho que é interessante a gente fazer essas diferenciações, até porque, por exemplo, a inteligência artificial, cada dia ela avança e ela traz novos, novos paradigmas ou novas formas de atacar a matemática, né? O que nós sabemos é que, impressionantemente, se falarmos de programação, de computação, de códigos, de algoritmos, ele responde muito bem. Mas quando nós damos algum problema, por exemplo, eu trabalho também com ciências, física, damos um problema de física ou de química, ele se perde completamente. Em tratando de estratégias em sala de aula, nós aproveitamos esses erros produzidos pela inteligência artificial para discutir eles com os estudantes. Temos investigações feitas nesse sentido, de que os estudantes possam comparar a resolução feita e dada pela inteligência artificial com as suas resoluções e atuar criticamente no sentido de entender qual é o papel da inteligência artificial e se realmente ela é útil ou até que ponto ela é útil, porque ela tem a sua utilidade. Então, até que ponto ela é útil nos termos de resolução de problemas. Mas daí, quando nós trazemos uma outra situação, como, por exemplo, ela pode auxiliar o professor com ideias, ela pode auxiliar o professor com, com planos, com planos de aula para situações de inclusão, por exemplo, estudantes com altas habilidades, estudantes com autismo, estudantes em termos de matemática ou em termos de metodologia, ela é bastante eficaz. Então, até trago essa questão para o Juan para que a gente possa expor isso para quem está nos ouvindo, que ela não é de todo, não serve totalmente para a gente descartar, e ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma visão crítica em utilizá-la nas nossas aulas, seja na educação básica, seja no ensino superior. exacto. Elcio, yo creo que en realidad, desde el punto de vista de la educación matemática, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Sí. O sea, olvidémonos que, bueno, tendremos que tener cuidado, tenemos que, ¿cómo pudiéramos decir? Hay cosas éticas que tenemos que, digamos, que controlar, que los estudiantes sean capaces de producir por sí mismos con absoluta independencia. O sea, esas cuestiones todavía quedan, pero evidentemente es una herramienta nueva, así que yo no tengo por qué temerle, igual que, o sea, yo no lo viví porque yo era muy chico, pero me acuerdo que hubo también sus, digamos, sus reacciones adversas cuando aparecieron las calculadoras, las primeras calculadoras, cuando apareció las computadoras. De hecho, al principio que las computadoras no eran portátiles, sino más bien fijas. Cuando aparecieron las computadoras portátiles, también había reticencia de que llevaran la computadora al salón o que hicieran cosas con la computadora, en fin. Estamos asistiendo, de hecho, para decirlo de otra forma, creo que estamos asistiendo a un cambio de época en el cual, voy a decirlo en sentido general, los dispositivos y las redes sociales van a cambiar completamente la educación en los próximos 10 años. Cuando hablo de dispositivos, digo las herramientas que tienes en tu computadora, en el teléfono, donde quiera, y las redes sociales, porque la difusión del conocimiento, vamos a suponer que no sean, ¿viste?, cuestiones de farándula y ese tipo de cosas, que no nos ocupamos de eso nosotros, por lo menos
en este momento. O sea, esa difusión de noticias, de compartir, no sé, o sea, los mismos estudiantes que hacen sus grupos de WhatsApp, que alguien hizo, porque yo estoy en los grupos de WhatsApp con los estudiantes y dicen, alguien hizo el ejercicio 2 porque a mí no me sale, por ejemplo. O sea, no lo sé hacer. O sea, creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, un cambio de época en el cual nosotros también tenemos que cambiar. No solo porque los estudiantes nos están obligando a cambiar. En 5 conferencias, la idea fue llevarlos a un terreno que implica de alguna manera cómo la inteligencia artificial viene a ayudar a la matemática. En realidad, a la enseñanza de la matemática. ¿Por qué? Porque bidireccionalmente es una cosa y direccionalmente la matemática permitió el avance de la inteligencia artificial. Y de hecho hay un ejemplo bien concreto que es el siguiente. Cuando nosotros razonamos, si razonamos en base a hechos ciertos, eso permite plantear que estamos haciendo un razonamiento determinístico y por lo tanto hay inducción o deducción. A la inteligencia artificial eso no le servía. Entonces, Lofty-Jade en la década del 60, año 1962, conceptualiza una matemática que se llama matemática difusa. Tiene 62 años de edad y se enseña en pocos currículos, en muy pocos. Pero es fundamental, ¿por qué? Porque permite aproximar la idea de pertenencia a un determinado entorno. Entonces, ¿qué pasa con estas ideas? Cuando Marcel presentó su conferencia basado en la idea de diseño y reformulación de problemas, lo hace fundamentalmente de matemáticas con la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente cuando se enseña matemática, por lo general, se enseña intramatemática y no se enseña extramatemática, y él hizo hincapié a muchísimas situaciones que se dan por lo general que son intangibles en realidad, que ocurren si uno fuerza a esas situaciones para que eso ocurra, y entonces estamos en problemas. Cuando Elcio hace la presentación, él plantea de alguna manera cómo puede potenciarse a la educación matemática a partir de la inteligencia artificial. Entonces, fundamentalmente, lo que plantea es en una vertiente de la IAG. ¿Por qué IAG? Porque es para diferenciarla de la inteligencia artificial general, que esta se llama inteligencia artificial generativa. Es paradójico, porque generativa, ya de por sí la inteligencia es generativa, pero sin embargo es para diferenciarla. Entonces, precisamente, Elcio hace hincapié en cómo dentro de la IAG, el chat GPT-4, que también está el GPT-5 y que también hay muchos otros chats que son de otras empresas que compiten entre sí, cómo puede auxiliar, y esa palabra es central, cómo puede auxiliar al profesor, cómo puede auxiliar al formador de recursos humanos, cómo puede colaborar con él como un intermediario. Entonces mostró distintas preguntas en el contexto particular, primero de la resolución de problemas de Polia, donde rápidamente el chat dispara las cuatro consignas de Polia, pero luego, cuando se le empieza a preguntar por determinados detalles, sí va a responder sobre qué prácticas se pueden hacer, pero no necesariamente con precisión. Acá viene la cuestión. Nosotros no estamos juzgando al chat. El chat es un colaborador.
el chat es un mediador entre el profesor y los alumnos. Por lo tanto, el profesor debe saber del tema para ver que los alumnos hayan capturado. No lo viene a reemplazar. Claro, a ciertos profesores los va a reemplazar, no hay duda. ¿Por qué? Porque aquellos que no comprendan el concepto que están enseñando van a ser reemplazados en esa instancia. Luego viene Juan y hace la presentación tomando en cuenta primera frase que dijo: por momentos parece una venta. Y de hecho yo también pienso lo mismo por momentos. ¿Por qué? Porque se trata de impulsar, claro. ¿Por qué? Hay que pensar de dónde veníamos. Veníamos de una pandemia donde la inteligencia artificial, particularmente la generativa, de la mano del machine learning y del deep learning, fueron no solamente testigos, sino que permitieron la aproximación a las predicciones de lo que iba a ocurrir a nivel mundial en cada uno de los escenarios, con los enfermos, con los fallecidos, con los recuperados, con los inmunes. Entonces, viene a ser una recreación, tomando en cuenta que la base de esos algoritmos data una de 199 años atrás, de un inglés llamado Benjamin Gompertz, y lo que hay es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y el segundo modelo data de 100 años atrás, también de ingleses provenientes en ambos casos del King's College de Londres. Pero por eso y por investigaciones que venían datando desde el año 2010, sobre todo cuando una empresa llamada DeepMind es comprada por Google, ahí empieza a desarrollarse fuertemente el aprendizaje profundo y esa necesidad de generar un sistema de diálogo. Entonces Juan hace hincapié fundamentalmente en que, por un lado, es un metabuscador y por el otro lado hay matemática debajo, mucha matemática. Pero curiosamente, ¿dónde falla más? En matemática. Claro, nosotros podríamos decir lo siguiente: ¿lo estamos juzgando porque somos matemáticos? No, no es por esa la razón. Es porque queremos prevenir. ¿Por qué? Porque la base de la información que contiene el chat es básicamente y redundantemente, pero es así, está dada ¿por quién? Por Wikipedia y todos los colectivos de documentos que hay circulantes. Por lo tanto, en ciertas cosas responde bien, en ciertas otras no. Viene a posteriori Rafael para mencionarnos que no hay que apartar a la inteligencia artificial del contexto social, del contexto de desarrollo, de la escolaridad y de dónde se desempeñan los estudiantes a la hora de entrecruzar su información. Y por eso menciona de fondo la industria 4.0 y entonces a la educación 4.0 y la inteligencia artificial. Pueden ayudarse, sí. Si vemos hacia el final de la exposición de Rafael, él habla del proyecto STEM que están llevando a cabo en la Universidad de Holguín, en Cuba, donde en particular es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y si ustedes observan las imágenes, sobre todo las de resonancia magnética, hay mucha gente trabajando en este tema y permite reducir los tiempos de búsqueda, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los lenguajes son muy rápidos, pero todo va a tener una acotación o no, porque todavía no entramos en la era de la computación cuántica, al menos desde el punto de vista formal. Vengo yo entonces a decirles, cuidado, hay que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque mucha gente trata de buscar siempre lo que hay delante, pero muy pocos saben lo que está detrás. Y de hecho, esto es como mirar una superficie y verla hermosa, pero no saber lo que hay debajo de la superficie. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que potenciar la inteligencia natural,
para poder luego, entonces, sí ir hacia la inteligencia artificial. Elcio. Ok, Jorge. Então, a nossa preocupação maior, digo no meu caso com investigações, é levar ao professor de matemática de que maneira ela pode ser uma aliada para o seu trabalho. Seja ele pedagógico, seja ele burocrático, seja ele em termos de metodologia. Então, vemos a riqueza desse recurso para o trabalho do professor e como o professor pode se apropriar dela. Uma pergunta que deixo aqui a quem está nos assistindo, que é professor de matemática ou que atua com pesquisa em matemática, é, se em primeiro lugar, se você tem conta no ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa. Segundo lugar, é que você, se ainda não fez, que comece a usá-la. E comece, é um chat, comece a conversar com o chat. E comece, como o Marcel disse no começo, né, que trouxe situações onde ela deve se colocar como positiva e como negativa, porque a gente sabe que é mais comum que ela concorde com as coisas e queira dizer que está certa do que reconhecer que está errada inicialmente. E começar a confrontar com conhecimentos, ideias, documentos, currículo e o próprio conhecimento matemático construído, saídas geradas ou que podem ser geradas por inteligência artificial generativa. Porque a gente só vai poder dizer se ela serve ou não para a nossa realidade, e eu estou falando disso de professor, se a gente experimentá-la. E, obviamente, que todos os outros fatores éticos e fatores de cuidado que a gente precisa ter enquanto que é retirado dali, e questão, inclusive, de conferência do que é gerado, a gente deve permanecer. E isso, como eu disse na fala, e digo agora novamente, a inteligência artificial generativa não deve ser a autoridade epistemológica do trabalho do professor. Isso continua sendo o papel do professor em se apropriar do material, de um recurso didático e avaliar se ele vai ser útil e vai ser realmente efetivo para o seu trabalho. E falando de erro, não quer dizer que o erro não possa ser trabalhado em sala de aula. A gente tem isso como premissa na educação matemática. Então, se a própria inteligência artificial generativa errar, a gente pode trazer isso como recurso para a sala de aula e se apropriar disso na aprendizagem da matemática, sem dúvida. Ok, Juan. No, nada. Quería referirme que, bueno, cuando tuviste el corte, digamos, estábamos hablando con Elcio de, estamos asistiendo a una revolución que va a afectar a la educación, pero que no viene, para decirlo de alguna manera, del modo que uno podría esperar, y es la revolución de las redes que nosotros estamos asistiendo y los dispositivos, obviamente. Cuando hablo al respecto, lo que estábamos comentando en ese momento era, hoy, por ejemplo, los grupos de WhatsApp que forman los estudiantes, usted ve cómo ellos mismos trabajan colaborativamente y cooperativamente en la producción de conocimiento. Y te dicen, sí, alguien hizo el ejercicio 2, yo llegué hasta acá, ¿cómo sigo? ¿Dónde me equivoqué? Es decir, eso hoy es una realidad en nuestras aulas. Y de hecho, iba a comentar, pero al final no lo hice, porque bueno, yo me centré en matemática. Hay ¿cómo pudiéramos decir? Un solucionador de matemáticas, de matemáticas por medio de la inteligencia artificial, que se llama Julius, que parece que está teniendo bastante éxito entre los estudiantes y sí,
Creo que eso también ya está aquí para quedarse. Es decir, en el caso particular, por ejemplo, de cálculo 1 o cálculo 2, yo le doy a mis estudiantes, digamos, hay muchos recursos online, solucionador de calculador de límite, qué sé yo, que eso es una cosa. O sea, tú puedes saber calcular límite, pero puedes no saber límite. Son dos cosas distintas. Pero por lo menos en la parte práctica, ellos tienen un recurso, digamos, para validar sus respuestas, sus conocimientos, y eso ya está y no hay manera de quitarlo. Sí, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Tratamos de, en 2 horas, hacer un resumen de algunos temas que tienen que ser puntos de partida para. ¿Por qué? Porque solamente en una diapositiva, en una slide mío, necesito por lo menos 4 o 5 horas para explicar qué quiere decir todo eso. Ustedes tienen que pensar lo siguiente. Rafael mostró 2 diagramas de torta, donde planteó cuáles son las disciplinas convergentes a esos campos. Desde origen, convergieron desde la biología hasta la economía, desde las ciencias de administración hasta la filosofía. Todas. El tema de fondo aquí tiene que ver con la filosofía y la ética. Eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se están formando profesores. ¿Por qué? Porque tal como dice Juan, es obvio, no se puede detener, pero hay que asumir de alguna manera una autocensura para saber por dónde sí, por dónde no. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a caer en algunos aspectos que son muy difíciles de remontar. De hecho, un poco lo que decís, Juan, que tiene que ver con la cooperación, ese aprendizaje cooperativo existió siempre. Lo que ocurre es que los alumnos no lo tomaban en cuenta. Pero yo trabajo con esas metodologías desde la década del 80. Ahora, que después se reutilice es otro asunto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer de alguna manera es introducirlo. Es un auxiliar. Es un auxiliar. Pero el profesor siempre tiene que estar por encima del auxiliar. Y de hecho, estos saben de determinada cosa, no saben de cualquier cosa. Por eso la palabra que está por encima es la creatividad. Y la creatividad es central en la formación del docente, que no necesariamente siempre lo pone en práctica. Esto es para tratar de abrir un poco la cabeza y tratar de ver por dónde hay que ir, porque hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Y de hecho, hay muchas en curso en estos momentos. Pero hay que tratar de generar día a día esa correspondencia con lo que se trata de tratar de alguna manera de hacer, pero que los alumnos avancen y no retrocedan, porque eso es grave en este caso. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Estamos solos aquí, por lo tanto, espero que la audiencia haya por lo menos estado entretenida viendo cómo 5 matemáticos, de alguna manera, le hablan de inteligencia artificial tomando en cuenta sus distintas integraciones con el tema. Yo trabajo en el área desde 1988. Entonces, por eso me interesa ir a la raíz y pensar lo que es la bioinspiración. Nada surge porque sí. Pero de hecho, hay una línea que me parece que se ha dejado un poco de lado, que es lo que tiene que ver con los algoritmos genéticos. Fundamentalmente, que es una metaheurística, y ese campo, desarrollado en la década del 70, va a tener un desarrollo a posteriori. Hay que pensar en todo lo que tiene que ver con el genoma
y la importancia de los algoritmos genéticos, y otro concepto que son los algoritmos meméticos, que son muy importantes, siempre bioinspirados. Por lo tanto, hay que comprender bien a la aparatología humana para poder construir un algoritmo que, entre comillas, la imite. Por lo tanto, de acuerdo al tiempo que teníamos establecido, tendríamos que retirarnos. Perfecto. Perfeito. ¿De acuerdo, Yachan? Ok. Muito obrigado, então, a atenção de todos. Estamos à disposição, interessados aí em conhecer mais o nosso trabalho e fazermos formação de professores, estamos também à disposição. Obrigado também ao convite ao Jorge e à professora Cláudia. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias por todo. Obrigado.